Cuba vive una muy tensa situación epidemiológica a partir del nuevo rebrote de la COVID-19 que ya dura varias semanas. Para llegar a un estado, digamos, de control de esta enfermedad es de suma importancia el respeto a los protocolos sanitarios y la responsabilidad de cada uno de nosotros. Responsabilidad, respeto, esas son las palabras que van marcando el tema de hoy. Iniciamos el análisis con el periodista Lázaro Manuel Alonso. Muy buenos días, Lázaro, bienvenido a nuestra emisión de lunes, luego de varios sin compartir contigo. Asimismo, estábamos poniendo a punto nuestras futuras emisiones del tema de la semana, y qué mejor tema que esta muy compleja situación epidemiológica de la que hablabas para retomar este espacio de opinión, porque hoy vamos a mirar el asunto, Raúl, sobre la responsabilidad, sobre cumplimiento de los protocolos, y también tendremos una mirada particular al tema de los niños, los pacientes en edades pediátricas, que siempre generan las mayores preocupaciones en nuestra sociedad. Yo creo que siempre cuando terminamos con el mensaje de la exhortación a cuidarnos, a ser responsables, a ser serios, a cumplir con los protocolos ya establecidos por el Ministerio de Salud Pública, por las autoridades de nuestro país, ahí está el mensaje que queremos enviar, pero no lo hacemos por azar, no lo hacemos por casualidad, sino porque está centrada en nuestra disciplina, en asumir comportamientos adecuados y responsables con nosotros mismos y con toda la familia, la esencia del cuidado ante la COVID-19. Vamos entonces con el debate. Adelante. Muy buen día. La COVID-19, y lo vamos a decir en buen cubano, campea a sus anchas otra vez en Cuba. Y hoy el país tiene la más compleja situación sanitaria. Según datos oficiales, y se los voy a mostrar, hoy hay 5.799 personas enfermas en Cuba, ingresadas en nuestros hospitales. Aquí tenemos la cifra en rojo. Siguen siendo Guantánamo, La Habana y Santiago de Cuba las provincias que mayor número de contagios se reportan. Lo más doloroso es esta otra cifra que tenemos acá en el extremo. 238 fallecidos, personas que han perdido la vida a consecuencia de la enfermedad desde el inicio de la pandemia. Y los meses de enero y febrero han sido particularmente letales para nuestro país. Pongo estas cifras en contexto porque no se parece esto que hoy vivimos a ningún escenario epidemiológico de 2020. Ni se parece tampoco al hecho de que más pacientes en edades pediátricas, o sea, niños, niñas y adolescentes, incluso de meses, lleguen a las salas de los hospitales, ni mucho menos que más de 50 personas permanezcan en terapias, muchas veces con desenlaces fatales. De esto se ha hablado hasta el cansancio, pero francamente, uno percibe que no obstante los llamados a la conciencia ciudadana, persisten quienes pisan las recomendaciones, burlan los protocolos e incluso se ríen de ellos. Miren, estos días el tema de la semana ha recibido decenas de comentarios sobre instituciones estatales, por ejemplo, donde no existen los pasos podálicos o están en muy mal estado. También denuncias sobre entidades estatales donde no existen sustancias desinfectantes para las manos. No menos preocupante es el hecho de que los niños siguen en la calle como de vacaciones, vamos a decirlo así, una cuestión donde los padres o tutores son absolutamente responsables. Claro que todo esto pasa porque el control ya no es el mismo, se percibe incluso cuando uno ve este tipo de situaciones. Si somos honestos, no se hacen hoy ya tantas inspecciones a las entidades como al inicio de la pandemia. Y remarco este asunto porque buena parte de los contagios actuales ocurren dentro de los centros laborales, y es real también que existe menos control en la calle para corregir aquellas actitudes que significan riesgos para los demás. De todo esto nos han hablado quienes este fin de semana accedieron a ser parte de nuestro debate. Mi colega Georgina Aguiar los entrevistó y esto fue lo que le comentaron. Bueno, realmente la situación del coronavirus en Cuba y en el mundo está muy difícil, sinceramente. Nosotros los cubanos aún más todavía, porque tenemos que salir a la calle a comprar todo. No estamos muy espesos y eso va a ser muy difícil realmente pararlo. Las personas deberían tomar un poco más de conciencia y acabar de poner más reglas, de que como antes que pusieron el límite de las 7 de la noche, deberían de hacerlo para ver si más rápido quitamos un poco que tantos casos, porque eso de las 9 de la noche creo que está un poco largo y me gustaría que el COVID se fuera más rápido y tuvieran más medidas para que acabara de
de salir de esta situación. Que no nos cuidamos, que estamos en las colas y no mantenemos la distancia, como están mirando ahora mismo a mí en esta misma cola. Que esa es la situación que hay, que si tomáramos todas las medidas que se debe tomar, no estuviéramos infectados. A veces la culpa es de nosotros mismos que no hacemos las cosas como es debido, como la separación, el frecuente lavar las manos, todas las cosas que dicen. Y realmente la situación es muy difícil, la gente no toman esto muy en serio y por eso que está muy elevado y aún más todavía la situación del país. Más disciplina por parte de la población, más cuidado, más vigilancia en lo que tocan, en no llevarse la mano a la cara, a la boca, en no restregarse las manos por los ojos, más disciplina. La COVID es un problema de cuidado, porque es un problema de higiene. Eso está en nosotros. Bueno, hace unos días Cuba volvió a medidas de restricción de movimiento, en especial comentábamos las de La Habana, se tomaron, usted sabe, en horario nocturno, y puso en vigor también el aislamiento obligatorio para todos los viajeros que lleguen al país. De estos asuntos no han faltado opiniones de quienes, sobre todo, desean cortar el contagio en el menor tiempo posible. Nuestro espacio ha recibido incluso comentarios sobre la necesidad de que las medidas incidan más en los espacios donde se generen aglomeraciones. En particular, quienes nos escriben hablan de las colas una y otra vez, colas que son consecuencia, como sabemos, directa de la escasez y donde hoy muchos advierten peligros muy serios toda vez que no existe distanciamiento físico. En este asunto ha faltado, a nuestro juicio, un mayor hacer de las autoridades que se dedican al comercio, porque se siguen concentrando productos de primera necesidad en escasos lugares, en escasos comercios, mientras establecimientos en los barrios siguen siendo desaprovechados. Y ha faltado también que las autoridades encargadas de poner el orden, ojo, no hablo solo de la policía, sino también de quienes tienen funciones de fiscalización, actúen con firmeza sobre quienes se empeñan en poner en riesgo la vida de los demás. No basta con que se haya dictado un decreto, que bienvenido sea, tenemos un decreto para pautar las contravenciones para los infractores. Ese decreto, creemos nosotros, debe tener vida para que allí donde la conciencia no ha sido suficiente para colocar el orden, las multas vuelvan a jugar su papel. Y ojo, para darle vida a ese decreto hace falta el hacer de cada uno de nosotros. Como también creo que no hay que esperar a sentir en carne propia la muerte de un familiar cercano para corregir nuestro comportamiento. Hay que adelantarse a esa posibilidad para que si mañana la vida nos pone en la desagradable experiencia de tener que lamentar la pérdida de un ser querido, no tengamos que cargar sobre nuestros hombros la responsabilidad de haberle llevado la muerte, o sea, la causa de esa muerte, hasta la casa. Mi colega Georgina Aguiar preguntó por qué hay más contagiados en Cuba ahora en 2021, en enero, en febrero. ¿Por qué siguen creciendo las cifras de positivos a la COVID-19? Vamos a ver qué le comentaron sobre estos particulares. Los distanciamientos que no se cumplen como es, las madres que no cuidan a sus hijos como tienen que cuidarlos. Y eso ha provocado el personal que no se hace la prueba, que tienen que hacerse la prueba, los PCR, que no cumplen con nada de eso, se esconden, no sé, me imagino yo, que sea eso. Bueno, yo creo que algunas personas no tienen exactamente, no saben lo que está sucediendo, porque yo sigo viendo jóvenes sin nasabuco, niños en la calle, toda esa serie de cosas las sigo viendo. Hay personas que sí, hay personas que andan de hecho hasta con doble nasabuco y que se cuidan, pero hay muchas que no, como en las mismas guaguas. Todas esas cosas se siguen viendo en la calle. No, yo digo que al principio sí tuvieron control porque como era nuevo, pero con el tiempo nos confiamos con que iba a aparecer la cura, que si estábamos tomando las medidas necesarias, pero estamos viendo, aquí nos estamos dando cuenta que no es así, que nos desconfiamos y que no estamos tomando las medidas como son de verdad y las estamos llevando a cabo. Tomar la medida que se tomó anteriormente, multa con las personas, que cuando se tomó las multas con las personas, ya las personas tomaban más medidas, porque si no se ponen las multas, las personas no creen que está sucediendo. Y ya cuando se lo siente el bolsillo ya es diferente.
¿Usted qué piensa? ¿Nos confiamos demasiado? ¿Qué peligros hay en esa confianza? ¿Se ha perdido la percepción del peligro? Escríbanos, estamos en el correo eltema@icrt.cu, lo tiene en pantalla, eltema@icrt.cu, y si lo prefiere en nuestras redes sociales, en Twitter, allí somos @eltemacuba. Súmese a la familia del tema de la semana y por supuesto déjenos su comentario. Raúl Isidrón ha estado al tanto de lo que acontece en redes sociales, Raúl. Y ya hay contacto, hay muchos amigos preocupados y también con interrogantes para traer al tema de la semana. Es un asunto que nos compete de manera particular. ¿Qué hacemos nosotros mismos para evitar la transmisión de la COVID-19? Un tema que nos va la vida a todos. Vamos entonces hoy a mirarlo desde el punto de vista de la psicología con una persona que inauguró el tema de la semana, que siempre nos acompaña en estos debates. Yo por lo pronto le dejo con más informaciones del ámbito nacional e internacional. Son muchas las interrogantes y las opiniones también, sobre todo estas últimas, que nos han hecho a través de las redes sociales a propósito del tema que hoy proponemos a debate, y tiene mucho que ver con esto, con lo que abordará hoy la mesa redonda también, la responsabilidad particular, la responsabilidad y el comportamiento que asumimos en un escenario de pandemia, por lo que implica para el cuidado de nuestras propias vidas, pero también para todos los que nos rodean, tanto para nuestros familiares como también para nuestros amigos, colegas de trabajo, en los centros de labor. Yo creo que la responsabilidad, decía yo al comienzo, y el respeto priman también dentro de esta propuesta de intercambio con todos ustedes, y así lo han hecho saber muchos televidentes, sobre todo si tienen que ver con esto del cuidado de los niños. Yo creo que es fundamental, de los niños, de las personas, los adultos mayores sobre todo, y otras personas vulnerables también a enfermar con la COVID-19. Siempre cuando escuchamos la conferencia de prensa vemos que hay muchas personas que tienen enfermedades, como dicen los especialistas, concomitantes, y por tanto hay que extremar la precaución con estos individuos, y entonces también, digamos, la responsabilidad va enfocada hacia la protección de ellos. Y como decía Raúl, son muchas las personas que se han comunicado con nuestro espacio a través del correo electrónico, también en nuestra cuenta oficial en Twitter, @eltemacuba. Yo voy a compartir estos comentarios más adelante porque quiero remarcar un llamado a la responsabilidad que nos hace un televidente que se identifica como Abdel, y él dice: ¿qué pasaría con nuestros adultos mayores si todos fuéramos irresponsables y si cada uno de nosotros llevara el virus a la casa? Y lo digo por los jóvenes, muchas veces irresponsables, que no tienen en cuenta el peligro que significan para sus adultos mayores. Me voy a quedar con este comentario. No dio tiempo a que lo transmitiéramos en nuestro sistema Multiview, pero llamaba la atención porque, como bien decías, los adultos mayores constituyen uno de los principales grupos de riesgo en nuestro país. Lamentablemente son quienes con mayor frecuencia y mayor facilidad pues llegan a desenlaces fatales en nuestras salas de terapia para la atención a la COVID-19 en el país, Raúl. Responsabilidad que solamente ocupa acciones tan simples como el lavado frecuente de las manos, el uso del nasobuco, el aislamiento siempre que sea posible, no abrazos, no besos, no cariños, como estamos acostumbrados regularmente a hacer en otros momentos, y sí el intercambio, pero a partir de la distancia. Fíjense ustedes qué acciones tan simples y que llevan a la reducción del no contagio con este coronavirus, o al menos cortar esta línea de contagio. Pero ¿cuánto cuesta que las personas acepten y lo asimilen? Exactamente, que asuman este comportamiento? Te voy a dejar. Vamos entonces con el debate. Decía que son muchas las opiniones, son muchas también las interrogantes, las preocupaciones. Voy a develar quién es mi invitada, la doctora en ciencias Ania Almeida, profesora de psicología de la Universidad de La Habana. Repite la visita. Gracias, Ania, por acompañarnos esta mañana. Un placer, Raúl. Lazarito. Hacía tiempo no nos veíamos, pero qué bueno que estés con nosotros de vuelta para analizar este asunto. Solo te presento. Voy entonces a las opiniones. Vale. ¿Qué ha trascendido en nuestra cuenta oficial en Twitter, @eltemacuba? Dice Gladys: saludos, es un problema de conciencia y de mantener una misma línea de forma tal que lo asumamos como un hábito. Estoy pensando que se refiera a estos protocolos que el Ministerio de Salud Pública pues ha establecido como esenciales: el lavado constante de las manos, el distanciamiento físico y también todo lo que tiene que ver con nuestros hábitos de higiene. Vamos a avanzar. Otra opinión. Dice Hansel: las medidas que se han tomado siempre debieran estar, son organizativas y de seguimiento a los contagiados. No están enfocadas a cortar la transmisión, dice Hansel.
El toque de queda de 9 a 5, bueno, la limitación de movimiento, nosotros no lo hemos tratado desde este concepto, nuestras autoridades tampoco, pero bueno, se refiere a la limitación de movimiento de las 9 de la noche a las 5 de la madrugada. Dice Hansel, no creo que resuelva la transmisión de la COVID, pues no solo se transmite en este horario, dice este usuario. Vamos a avanzar. ¿Qué más tenemos en nuestra cuenta oficial en Twitter? Dice Junior Macías, amigo mío, domingo 9 de la mañana, mira cómo está el play, en buen cubano lo dice, para el pollo en Santiago de Las Vegas. Saca tus conclusiones respecto al tema. Se pregunta él. Y este es uno de los fenómenos, yo remarco, que mayores preocupaciones genera en nuestra preocupación. Ya sabemos que la cola lamentablemente es una realidad toda vez que no contamos en nuestro país con todos los productos, artículos indispensables para la vida. Sin embargo, en estas colas también se adolece de distanciamiento físico. Y cuando hacíamos el análisis sobre este tipo de situaciones que persisten, hablábamos también de la importancia de descentralizar todo lo posible la comercialización de productos de primera necesidad, un pendiente todavía en el comercio nacional. Muchas personas que nos escriben se preguntan si llevar estos productos a mayor número de establecimientos, pues esto contribuiría a que estas colas, estas aglomeraciones no tengan las proporciones y no generen mayores contagios. Vamos a avanzar. En Twitter también, ¿qué nos dicen otros televidentes que nos escriben? Bueno, no tenemos otras opiniones en este minuto, las vamos a revisar más adelante para que usted entonces tenga la magnitud de por dónde van los tiros con respecto a la protección de la vida y también de cuánto más se puede hacer para cortar las cadenas de contagio. Ania, bienvenida otra vez. Hay una preocupación que tienen muchos televidentes. Uno nota que se ha disminuido, digamos, en un principio las personas tenían miedo a contagiarse. Había temores, había una mayor percepción de peligro, de riesgo. Sin embargo, eso parece como que ha quedado dormido para un grupo de la población. ¿Cuál es tu consideración sobre el tema? Sí, Lázaro Manuel, efectivamente, si observamos el comportamiento de las personas y analizamos la relación que existe entre este y el tercer rebrote, es decir, los números que cada vez ascienden más en el caso de nuestro país, pero a nivel internacional, sí se percibe una disminución en el acatamiento de esas conductas responsables. Y esto tiene mucho que ver con, primero, es interesante o necesario entender cuando repetimos esta frase de percepción de riesgo, percepción de peligro, ¿de qué estamos hablando? Para poder comprender qué está pasando con el comportamiento de las personas. Y es que esa percepción de peligro, de riesgo, es la que está asociada a los procesos de toma de decisión que lleva o no a un individuo a cumplir, a acatar determinados comportamientos, a asumir conductas protectoras de su salud. Es decir, en la medida en que yo perciba que algo que yo estoy haciendo entraña un peligro para mi vida, entonces voy a activar un conjunto de defensas, un conjunto de conductas que van a proteger mi salud. ¿Qué sucede? Efectivamente, como tú dices, al inicio de la pandemia había mucho miedo, un miedo incluso que nos paralizaba porque había mucha incertidumbre, mucho desconocimiento de a qué nos estábamos enfrentando. Y efectivamente, con el paso del tiempo hay que tener en cuenta que ya el próximo mes de marzo va a ser un año que estamos en vida, una vida en modo pandemia, que evidentemente es una vida que ha sido trastocada, que ha sido estremecida de manera importante, y es un año en el que ya se va experimentando un agotamiento. No en balde, la Organización Mundial de la Salud habla de una fatiga pandémica que tiene que ver justamente, es decir, que explica ese comportamiento de las personas, que habla un tanto de una desmotivación para mantener y sostener entonces en el tiempo esos comportamientos que son tan indicados, que al final son los que van en última instancia a proteger nuestra salud. Y esto evidentemente tiene que ver también con un proceso de acostumbramiento psicológico. Lázaro Manuel, hay que entender que a las personas les cuesta, es decir, es muy difícil sostener en esa gran intensidad esa emoción que es el miedo, que además cumple una función muy importante en nuestra vida porque nos permite activar determinados mecanismos que nos protegen, que nos cuidan. Y ese miedo, evidentemente, como mecanismo de defensa, las personas pues han intentado disminuir, compensar con otras. Incluso hay frases que nos hablan de ese acostumbramiento. Dice, bueno, a todo hay que acostumbrarse en la vida. Sí, efectivamente hay que aprender a vivir con eso, pero eso no nos puede llevar a disminuir los comportamientos que nos van a proteger. Y esto, digamos que no hay una relación directamente proporcional entre los números que cada vez elevan más y esa percepción de riesgo. Es decir, la disminución de esa percepción de riesgo, de peligro, que hace que disminuya junto con ella también los comportamientos
comportamientos protectores de nuestra salud y entonces aumenten contrariamente los contagios, y es lo que estamos asistiendo, no solo a nivel nacional. Esta alerta de fatiga pandémica es un llamado, una alerta de la OMS a nivel internacional, ¿sí? Porque a veces incluso nos tildamos a nosotros mismos, a los cubanos. ¿Qué pasa con los cubanos? Si es un fenómeno internacional y no por entendible es, digamos, podemos aceptar que bajemos la guardia, porque efectivamente todavía no hemos ganado la guerra. Estamos, de hecho, en uno de los momentos más tensos de esa guerra. Así es. Yo creo que este paralelo con la guerra es importante porque es una situación excepcional la que está viviendo el mundo. Y también es importante entender que hay que asumir un comportamiento de resistencia. Estamos en una situación extrema donde la vida de todos corre peligro. Por tanto, evidentemente es entendible ese agotamiento que tenemos por esa hipervigilancia sostenida durante tanto tiempo. Ya solo resta un mes para que llevemos un año en esta situación y podemos experimentar mucho desgaste, que en nuestra vida, en la vida de las personas comunes, tiene que ver con todos los impactos que en la cotidianidad ha supuesto esta pandemia, pero no podemos descuidar tampoco el desgaste y el agotamiento del personal sanitario, que a nivel internacional también se está haciendo un llamado a estos aspectos. ¿Qué se puede hacer, Ania? Te voy a dejar pensando en esto antes de irnos a la calle. ¿Qué se puede hacer? Estamos hablando de un agotamiento, mucho tiempo, de sostener actitudes, comportamientos distintos a los de nuestra vida cotidiana. Desde la psicología hay mecanismos para enfrentar eso. Te dejo pensando. Yo sé que nuestra directora Pilar Leiva tiene listo un video sobre el impacto en los niños. Yo le voy a pedir a nuestra directora que esto lo dejemos para un poco después, porque tenemos otro video más adelante, que es el que quiero compartir ahora, que habla justamente de esos comportamientos en la calle, de nuestras actitudes. Si fuera posible, vamos entonces a reflexionar sobre estas opiniones que mi colega Georgina Aguiar pues obtuvo en la calle, para luego seguir hablando de cómo enfrentar este agotamiento, esta fatiga pandémica, como se le ha denominado, para que con nuestro comportamiento podamos combatir la COVID-19. Hay que cuidarse, ya no tiene entero, entonces gel para las manos, pero hay que combatir la aglomeración. Crear condiciones de venta a la población donde eso no suceda, que es obligado. La gente te dice desde el principio de la pandemia, quédate en casa. ¿Cómo me voy a quedar en casa? Entonces, ¿me muero de la pandemia o me muero de hambre? Hay muchas personas que todavía no saben el riesgo que esta enfermedad puede ocasionar y que las colas, la cercanía de unos con otros, el tocar las cosas, nadie tiene percepción del peligro y del riesgo que pueda. Muchas personas sí, pero otras no. Mi opinión es que hay mucha indisciplina, mucha gente que anda por la calle sin masabuco, con el masabuco abajo, hablando por las calles, no están cumpliendo con las medidas de precaución, no hacen lo que tienen que hacer. Por eso pienso que hay mucha indisciplina. La COVID-19 ahora mismo está en un plano más fuerte, es un rebrote, ¿viste? Hay que cuidarse, es lógico. Pero yo creo que hay muchos pedacitos que hay que... Un ejemplo, mira, yo vivo en Central Habana aquí mismo, ¿viste? Hay mucha gente aquí en Central Habana, no son de Central Habana, ¿viste? Porque en los lugares donde viven ellos no hay nada, ¿viste? Está que viene a revender y está que viene a comprar para su casa, todo el mundo no revende. Deberían de poner en varios lugares, combatir contra eso, más punticos donde vendan comida, eso, para que todo el mundo no venga a Central Habana, porque Central Habana, por suerte, tenemos la suerte que hay de todo, pero todo el mundo, los municipios no tienen, por esa parte, ¿viste? Si nos movemos constantemente de municipio en municipio, puede ser que usted sea positivo, y no lo sepa, y entonces contamina a otra gente viajando de barrio en barrio. Solamente salir cuando sea necesario, a comprar lo que tenga que comprar o al trabajo, no estar en la calle innecesariamente. Yo posiblemente duermo con el nasobuco puesto y ando con un pomo con cloro. Lo que yo pienso que para evitar más epidemia, deben de eliminar un poco la cola, porque más la cola que hay aquí es tremenda.
Bueno, veíamos las polémicas de cubanos, cubanas que acceden a conversar con el tema de la semana. Ania, viste algunas cuestiones que están latentes en nuestra sociedad, sobre todo el tema de las aglomeraciones, lo veíamos ahí, esos llamados que la población realiza a descentralizar todas estas cuestiones, al tema de la movilidad necesaria de las personas. Decía una entrevistada, bueno, la pandemia o acceder a los alimentos, a la comida, como decía en buen cubano. Sin embargo, ¿qué hacer ante estos escenarios tan complejos como son la vida, como es la vida misma ahora en nuestro país? ¿Cómo llevar una cosa y la otra para que estos escenarios no supongan mayores riesgos a la salud de las personas, Ania? Sí, a ver, realmente estamos ante un escenario bien complejo. No estamos diciendo que sea sencillo asumir estos comportamientos responsables, porque el máximo de cuidado sería justamente no salir de casa, como ese eslogan tan repetido y necesario. Pero evidentemente la propia vida te lleva como necesidad a tener que trabajar, a tener que salir a hacer determinadas compras para mantener a la familia. Pero aquí hay hablando de responsabilidad, hay una responsabilidad que tiene que ver con estatal, con el gobierno, con la redistribución y todas las medidas que una y otra vez se van tomando para ver de qué manera es posible eliminar o limitar en la medida de lo que sea posible estas aglomeraciones, pero también hay una responsabilidad individual que a veces descuidamos. Por ejemplo, cuando estamos en una cola, evidentemente donde hay muchas personas, a veces las personas teniendo la posibilidad de distanciarse un poco, pues no lo hacen, están unos encima de otros. Incluso yo he estado en determinada situación en la que he tenido que pedir a la persona que va detrás de mí, por favor, que se separe, o en la cola de una guagua igual, porque las personas de repente se pegan demasiado a uno cuando sin existir una imperiosa necesidad para ello. Evidentemente ahí hay una, digamos, una alerta de que no se está percibiendo que si no hay necesidad de estar tan pegados, pues vamos a separarnos. Evidentemente hay situaciones que compulsan a que tengamos que salir de casa. Sin embargo, también en esas mismas situaciones hay opciones que son las que tenemos que ver para estar despegados de los otros. Y ahí es donde está la responsabilidad individual. De todas maneras, Lázaro Manuel, yo creo que hay que seguir buscando alternativas para, lo que decía uno de los televidentes es cierto, es decir, hay zonas, hay barrios en las que las opciones para comprar son bastante limitadas, y eso compulsa a que las personas se desplacen hacia otros municipios, hacia otros territorios, y también sobre eso hay que seguir insistiendo, porque son esas necesidades básicas entonces las que de alguna manera están compulsando a que las personas digamos, confluyan tantas personas en un mismo lugar. Hay varias personas que nos escriben ahora mismo en vivo, estoy revisando nuestra cuenta en Twitter, @eltemacuba, y nos hablan de esa necesaria descentralización, que hay todavía comercios que pudieran dedicarse a la venta para descentralizar todos estos productos, dedicarse a la venta de estos productos, y hay comercios que prácticamente no tienen oferta, y que estos productos pudieran llevarse allí para que no se aglomeren tantas personas. Hay otros que explican, bueno, ¿por qué no retomar el asunto de que la comercialización se realice por municipios? Y hay otros que hablan de la necesidad de mayor control en la calle de las autoridades. Antes de hablar de ese control necesario, hablábamos hace unos minutos, Ania, no estabas con nosotros cuando hacíamos el primer momento, hablábamos de que existe un decreto ya que regula todo el tema de las contravenciones para quienes violan los protocolos sanitarios. Sin embargo, volviendo a esos resortes necesarios desde la psicología, hablabas de la fatiga pandémica. ¿Qué hacer? Digamos, es que es mucho tiempo ya con la COVID, hay que retomar la vida, hay que seguir la vida, hay que seguir produciendo, hay que retomar nuestros hábitos de vida. Eso nos puede llevar, como decías, a una escasa percepción del peligro. ¿Cómo entonces enfrentar ese escenario de menos percepción de que está ahí la enfermedad? Sí, mira, yo creo que pudiéramos visualizar a modo de ejercicio cómo está a nuestro alrededor en todas partes ese eminente peligro de contagiarnos. Si tuviéramos la posibilidad de ver, el virus es microscópico, no tenemos esa posibilidad, pero imaginémonos por un instante que pudiéramos observar esas personas que pueden estar a nuestro alrededor y que pueden ser potencialmente una persona asintomática, es decir, que es portadora del virus y no lo sabe, y por tanto no lo sé yo tampoco. Pero además, ¿dónde puede estar el virus? En cualquier superficie que nosotros tocamos. Si por un instante visualizáramos que esa realidad nos rodea, cuánto de miedo, cuánto de temor seguramente esa imagen nos pudiera atraer, nos pudiera, digamos, desatar y hacer
digamos, como resorte esas emociones como el miedo, como protectora de nuestra salud. Evidentemente, la salud mental hay que buscar resortes diferentes. Incluso en las campañas de comunicación no podemos repetir los mismos mensajes porque estamos en un momento distinto. Digamos, hay que buscar resortes distintos, resortes que toquen las fibras emocionales de las personas, porque yo creo que en tanto conocimiento, es decir, el nivel de conocimiento de las personas creo que, digamos, en la media de la población es bastante adecuado porque nuestra población ha sido muy bien informada. Sin embargo, eso, aunque es necesario, no es suficiente. Yo creo que hay que desarrollar campañas de bien público, campañas que tocan esos resortes emocionales. Y a lo interno, es decir, a nivel personal, creo que es importante rescatar y seguir trabajando con el valor de la vida de nuestra vida, pero nuestra responsabilidad con la vida del otro. A veces queremos mucho a nuestros niños y decimos que son lo más importante en nuestra vida, ¿cierto? Sin embargo, hay más de un comportamiento diario que las personas realizan que se aleja mucho de ese cuidado. Un beso, que es la demostración, digamos, más cotidiana de ese amor, puede traer en sí, puede ser el portador de esa enfermedad. Como vemos que hay madres y padres que besan a los niños en la boca, por ejemplo, son prácticas que uno observa y ahí estamos transmitiéndole a ese niño que se quede en casa, que no va a la escuela, pero uno trabaja y sale a la casa y ahí mismo, con ese amor, junto con ese amor estamos transmitiendo el virus. Es decir, hay cosas muy sencillas, pero en esa sencillez de esos comportamientos hay un alto peligro que tenemos que ser capaces de percibir para poder modificar ese comportamiento. Yo quiero que sigamos hablando, Ania, del asunto relacionado con la responsabilidad de los padres y el no cuidado o el escaso cuidado de los menores. Georgina Aguiar también preguntó, dejaba ese video hace unos minutos, voy a retomarlo, sobre la necesidad de una mayor protección a los niños. Hay actitudes, por ejemplo, veíamos imágenes en las redes sociales de niños en parques, niños con los padres. Yo sé que inevitablemente, digamos, una mamá que no tiene con quién dejar a su hijo y tiene que ir a buscar los alimentos, tendrá que llevarlo. De todas maneras, hay regulaciones para que esto no ocurra. Sin embargo, observamos también los niños en espacios públicos sin ninguna necesidad. Sobre esto, Georgina ayer preguntó y esto fue lo que le comentaron. Los niños en su casa no deben salir a la calle bajo ningún concierto porque ellos no están en la escuela. Bueno, deberían tomar medidas con los padres más severas para que esto no siga sucediendo, porque ya se ha dicho por el televisor, se ha dicho por todos los lugares y los padres siguen saliendo con los niños a la calle. Eso es abuso porque todo el mundo sabe las consecuencias de la enfermedad a esta altura, porque hace un año que estamos con esto. Entonces, si tú sacas a un muchacho porque tú lo tienes que llevar a un médico, pero no por gusto ni de visita, ni a montarse en una guagua de gracia. Yo pienso que entonces ahí deberían de tomar medidas más drásticas porque los padres, supongo yo que deben tener tanto cariño por sus hijos que no deberían sacarlos a la calle, sabiendo que esto podría resultar perjudicioso para ellos. No hay noción del peligro, ninguno. Que los padres no tienen ninguna conciencia de lo que pueda ocurrir con estos niños, la enfermedad, lo que le pueda ocasionar en el futuro. Bueno, es el parecer, el sentir de cubanos y cubanas sobre los menores en la vía pública, en espacios públicos, sin ninguna necesidad muchas veces. Ania, ¿qué llamado a los padres, a los tutores de estos menores? Sí, retomando el propio inicio del tema cuando hablábamos de la percepción de riesgo, evidentemente los niños, por el nivel de comprensión que puedan tener de la situación, es evidentemente muy limitado respecto al que los adultos tenemos, respecto a lo que debe o no hacerse. Incluso aunque observamos que los niños han asumido, hasta los más pequeñitos, el uso del nasobuco, y los vemos cómo han incorporado esa práctica de una manera bastante natural, evidentemente ellos no son capaces de alertar hasta dónde lo que estoy haciendo puede implicar un peligro para mi salud. Evidentemente entonces la responsabilidad es de los padres. Sin embargo, como decía, te ponía un ejemplo donde con mucha ternura y con mucha expresión de cariño y de amor hacia ese niño, el padre o la madre puede ser el responsable de llevar
el virus a ese menor. Hay una situación compleja, sin dudas, y ya tú lo decías, no todas las familias tienen la misma configuración y por tanto no todas pueden tener las mismas estrategias para poder mantener a los niños en casa. Hay situaciones evidentemente difíciles, tú ponías el ejemplo de las madres solteras, pero también están el ejemplo, madres solteras que no tienen a lo mejor con quién dejar al niño, pero incluso en las situaciones en las que las madres tienen que estar en la casa trabajando, teletrabajando, y cómo lograr combinar todas esas exigencias. No estamos diciendo que es sencillo, sin embargo es realmente necesario, es imperiosa la necesidad de mantener a esos niños en casa, porque el peligro está ahí. Vemos lamentablemente cómo aumentan los índices de contagio en los niños menores, porque inicialmente se insistía mucho en los adultos mayores como personas vulnerables, pero vulnerables somos todos. Entonces aquí hay que tener en cuenta la necesidad de resguardar su salud física, pero también su salud emocional. Es importante tener en cuenta que hay muchos efectos psicológicos de todo este tiempo en que los niños han estado, digamos, en una dinámica muy diferente a la acostumbrada por ellos, no están en los círculos, no están en la escuela. Había un llamado a la población para que se limitara el curso escolar por el peligro al contagio. Sin embargo, vemos, como tú decías, personas que no cumplen adecuadamente las medidas y dejan a sus niños fuera de la casa jugando. E incluso, a las hermanas, insisto en que es difícil, pero muchas personas a veces dejan a los niños jugar con los vecinos. Y aquí debemos ser conscientes que aumenta la probabilidad de contagio. Si ya es probable que con una sola persona que salga de la casa y llegue a la casa pueda traer ese virus, imagínense en términos de probabilidades, ¿cuánto aumenta esa probabilidad cuando nosotros dejamos que nuestro pequeño vaya a la casa de un vecino? ¿Por cuánto multiplicamos esa probabilidad? Porque es otra familia con otro nivel de movilidad y son esas prácticas cotidianas que observamos diariamente y que están exponiendo a nuestros niños a enfermarse. Y después entonces el llanto, es el lamento, es el dolor, pero nosotros mismos somos entonces responsables o causantes por no cumplir estrictamente esas medidas que nuestros niños se contagien. Al mismo tiempo estamos hablando de la salud física, pero hay una alerta importante a la salud mental, no solo de los niños, sino de todas las personas. Incluso la Organización Mundial de la Salud ha hecho también una alerta de una cuarta ola y habla justamente de la salud mental, que es ese efecto de todo este periodo, de todo de acumulación de tensiones, de estrés, de ansiedad. Han aumentado de manera considerable los índices a nivel mundial, los índices de depresión, de estrés, los episodios de ataques de pánico, es decir, que hablan efectivamente de esas huellas que está dejando y que ya son muy evidentes esta situación pandémica a nivel internacional. Entonces, el llamado al cuidado es en los dos sentidos, en nuestra salud física, pero también en nuestra salud mental. Voy antes de concluir, Ani, a dar lectura a otros comentarios, opiniones que nos llegan a través de las redes sociales. A mi entender, dice Daniela Mora, lo más lamentable es cómo ver aún personas que hacen un mal uso del protector bucal, del nasobuco, no respetan el distanciamiento social. Es necesario que las familias hagan un mayor hincapié en los más pequeños de casa, dice Daniela Mora. También se ha comunicado Luis, dice, creo también oportuno hacer un nuevo llamado a la percepción de riesgo y la disciplina de las personas, lo cual me parece que se ha perdido bastante, pues todo no se lo podemos achacar al Estado, dice Luis. También dice Celi Cubanita, la responsabilidad ciudadana es fundamental. Es momento de preservar a los vulnerables y quedarse en casa, así nos cuidamos todos. Dice, en tanto, Damián Pérez comenta, hoy las administraciones no han entendido que hay que volver al teletrabajo y el trabajo a distancia en la medida de lo posible, pues estas medidas nos ayudaron en algún momento. Por supuesto, eso ayudaría a mayor ayuda a las autoridades sanitarias. Hay agotamiento, pero mayor indisciplina y falta de percepción del riesgo, nos dice Damián Pérez, que se ha comunicado con el tema de la semana. Dice Sandra Naples, muchos establecimientos existen, si se puede descentralizar los productos básicos a estos lugares, ¿por qué no hacerlo?, se pregunta esta televidente. Y con el llamado de atención al comentario que nos hace otro usuario sobre el agotamiento en el personal de la salud. Ojo, cada uno de nosotros ha tenido que readecuar sus rutinas de vida a esta nueva realidad. No le voy a decir nueva normalidad porque no estamos para nada en una nueva normalidad. Estamos viviendo una nueva realidad que, por cierto, es mucho más tensa ahora a todos los momentos anteriores
a la pandemia. Y los médicos, las enfermeras, todo el personal que trabaja en nuestros hospitales también se agota, también se cansa. No quiero decir con esto que la atención sería menor en esos espacios, pero estas personas tienen familia, quieren volver también a sus rutinas habituales y si no contribuimos con nuestro comportamiento responsable, con el autocuidado, entonces también estamos contribuyendo a que nuestros médicos, nuestro personal de la salud, pues se siga agotando. Ania, en el caso de la fatiga pandémica, en el caso de que las personas no encuentren por sí solas los resortes, ¿qué hacer? ¿A dónde dirigirse? Bueno, la psicología ha estado muy activa durante todo este periodo difícil que estamos viviendo, asistiendo desde diferentes trincheras y buscando distintas alternativas para asistir a nuestra población. En este momento están abiertos los servicios de salud mental que se prestan en diferentes instancias, hospitales, policlínicos, es decir, centros comunitarios de salud mental, pero también hay diferentes espacios digitales, digamos, a distancia, que pueden estar habilitados, brindando información necesaria a la población, pero evidentemente de la misma manera hay situaciones ya un poco complejas o extremas que implican acudir directamente, es decir, ya no a un nivel de orientación de cómo lidiar con la situación, sino acudir a un servicio de salud que están habilitados y también está la línea telefónica 113, la línea de ayuda que funciona y que es bastante recurrida por la población. Es importante prestar esa atención a nuestra salud mental, observar, no solo observarnos a nosotros mismos, sino observar a nuestro alrededor, donde pueden haber indicadores de que hay desórdenes en nuestra salud, porque es propio de todo este periodo que hemos estado viviendo y hay que atenderla en la misma medida en que atendemos nuestra salud física. Muchísimas gracias, Ania, por habernos acompañado esta mañana en un primer acercamiento a la muy compleja realidad epidemiológica que presenta hoy nuestro país a propósito del nuevo rebrote de la COVID-19. Antes de despedirme, voy a compartir otra vez la página que hace unos minutos pues poníamos acá con datos sobre la COVID-19 en Cuba, si fuera posible, porque estamos hablando de más de 5.700 personas enfermas hoy, casos activos en el país, y estamos hablando de 238 fallecidos. Aquí lo tenemos, en negro, como merece ser reseñado, la nota más lamentable que siempre compartimos cuando hablamos de la pandemia en Cuba. 238 vidas, 238 familias que hoy lamentan la pérdida de un ser humano desde el inicio de la pandemia hasta la actualidad a consecuencia de esta muy lamentable enfermedad. Usted cuídese mucho, el próximo viernes volveremos para analizar protocolos, qué se hace desde la salud pública, qué se hace desde la comunidad, cómo está funcionando el aislamiento institucional en nuestro país. Sobre todo ello conversaremos con especialistas del Ministerio de Salud Pública. Usted súmese al debate a través del correo eltema@icrt.cu. Se lo reitero, eltema@icrt.cu y si prefiere a través de las redes sociales en nuestra cuenta oficial en Twitter @eltemacuba. Tenga una buena semana, cuídese mucho y le dejo en la buena compañía de mi colega Raúl Isidrón.